Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos gestionar pedidos y ventas en monday.com. Bueno, primeramente veamos cómo está estructurado este caso de uso que está orientado a la comercialización y venta de sombreros. Entonces, primeramente tenemos un tablero llamado órdenes, que es aquí donde van a llegar las solicitudes de los clientes. Otro tablero llamado inventario, que es aquí donde vamos a tener un control de las existencias de los productos. Y otro inventario donde vamos a tener un control de las salidas de estos productos. Bueno, y para comenzar vamos al tablero de órdenes. Aquí tenemos un tablero con los campos que estamos viendo en pantalla. El primer campo es el nombre de la persona que hace la solicitud y el resto de campos son campos de tipo estado, en donde la persona tipifica el producto que requiere en esa solicitud, en donde tenemos un tipo de sombrero, un estilo, un color. La nueva solicitud siempre ingresa con un estado pendiente. Tenemos una fecha en la que realiza la orden, una fecha en la que se envía ese producto ya requerido por el cliente, y la cantidad de días procesados, que vienen siendo la cantidad de días que han ocurrido desde que inicia esa orden hasta que se envía. Por acá tenemos el correo de la persona. Aquí se hace un pequeño paréntesis para entender que este caso de uso es el punto de partida para empezar a crear todo un flujo de pedidos y ventas de un producto o servicio como tal. Entonces podemos empezar con estos tres tableros, pero más adelante, muy seguramente, según el proceso de negocio que tengamos, se va a ir corrigiendo, se va a ir mejorando ese proceso de negocio. Entonces, ¿cómo inicia o cómo ingresan todas las solicitudes de productos? Ingresan a través de un formulario, en donde aquí la persona coloca el nombre completo, por ejemplo, Paco Ortiz, indica qué tipo de sombrero quiere, qué estilo de sombrero, el color, y acá finalmente indica un correo electrónico. Cuando esta persona hace la solicitud, llega acá al grupo de nuevas órdenes con la tipificación que la persona realizó, y automáticamente tenemos configurado de que en este campo, apenas ingrese la solicitud, ingrese con la fecha pues en que se realizó la misma. También le asignamos esta solicitud a la persona que va a verificar ese pedido, y que muy seguramente va a conectarlo con el tablero de historial de pedidos para que haya un control de salidas. Entonces, una vez la persona verifique esta solicitud, va a ir cambiando de estado ese pedido. Si es que ya está en estado procesando, pues apenas hacemos el cambio de estado, se mueve ese elemento al grupo de órdenes en proceso, y de esa manera podemos tener un control de los pedidos que se están realizando. Aquí mismo podemos ir cambiando cada uno de los estados hasta que finalmente sea un pedido que va a ser enviado. Que aquí nuevamente ocurre una automatización, que es que cuando cambie ese pedido a estado enviado, viene y mueve ese elemento a enviado para tener el control, como bien lo digo, de esas solicitudes de pedido. Bueno, para continuar tenemos el tablero de inventario, que es acá donde vamos a tener un control de las existencias de productos. Aquí cada tipo de producto lo tenemos discriminado, clasificado por grupos dentro de este tablero. Como podemos ver, tenemos sombreros de copa, sombreros de fieltro, sombreros de sol, y aquí podemos clasificar cada uno de los productos que se tengan o que se comercialicen. Acá tenemos el nombre del producto como tal, y tenemos las diferentes características que vamos a tener
de los productos. En este caso tenemos el color, le asignamos un ID como número de producto, le colocamos una columna de número en donde indicamos las existencias, y de acuerdo a estos estados podemos también ir clasificando cómo está nuestro stock. En este ejemplo tenemos estos diferentes estados que indican cómo a nivel de existencia cómo está el stock de productos. Entonces aquí tenemos completamente abastecido, bien abastecido, hora de ordenar, que indica pues ya cuando el producto está llegando a una cantidad de llegar a un punto de agotarse hasta finalmente pues no tener existencias de un producto. Por acá tenemos otro campo que es de clasificación, en donde damos o priorizamos para poder pedir ese producto, el precio de producto, y tenemos otro campo que agrega mucho valor y es la ubicación de ese producto. Posiblemente tengamos los diferentes productos ordenados en diferentes estanterías, pasillos. Entonces con un campo de tipo menú desplegable podemos indicar en qué pasillo y en qué estante está ese producto. Esto nos sirve de gran utilidad para poder tener una ubicación física de ese producto. Bueno, ahora pasando al tablero historial de pedidos, es aquí donde ya vamos a tener la combinación del tablero de órdenes con el tablero de inventario, que es aquí donde se van a registrar esas salidas de los productos. Al igual que en el tablero de inventario, este tablero historial de pedidos tiene una estructura muy similar a ese tablero de inventarios, que a nivel de grupos tenemos el producto que tenemos, y a nivel de elementos digamos que discriminamos o clasificamos las diferentes referencias por cada grupo, ¿sí? O por cada producto como tal. Entonces aquí tenemos una referencia de producto, una columna de tipo ID para agregarle una identificación, un color, y aquí en la parte derecha tenemos una columna de conexión al tablero de inventario, en donde reflejamos el stock y reflejamos la asistencia. Entonces en cada pedido aquí vamos agregando, en una columna de número vamos agregando esas nuevas unidades vendidas. Por acá tenemos el precio de esa unidad. Podemos hacer una corrección para indicar que estos son dólares. Por acá el costo de fabricación y la ganancia, que viene siendo una fórmula en la que coge el precio y le resta el costo de fabricación para generar o para saber cuánto estoy ganando en ese producto. Aquí voy a agregarle una unidad monetaria a este campo. Por acá tenemos otra columna que es una fórmula en la que yo tomo esa ganancia y la divido por el precio, y puedo sacar un margen, un porcentaje que viene siendo el margen de ganancia, que es lo que representa este valor. Entonces, como la ganancia de este producto es 80 dólares sobre el precio, entonces el margen de ganancia sería 53%. Por acá tenemos otra columna de fórmula que se llama ganancia total, en donde yo tomo las unidades vendidas y lo multiplico por la ganancia. Entonces aquí me está indicando la ganancia total. Y acá tengo también una columna de conexión en la que estoy conectando esas órdenes que vienen indicando a esta referencia de producto, en donde aquí yo voy linkeando o involucrando las personas que han hecho pedidos sobre este producto. Entonces cada vez que yo agregue un pedido que ya se haya hecho en el tablero de órdenes, yo debo venir a modificar aquí las unidades vendidas para yo saber los diferentes márgenes y ganancias que voy generando por cada referencia de producto. Y por acá yo puedo reflejar campos que yo tenga en los tableros de, por ejemplo, en este caso de órdenes, que estoy reflejando
la columna de estado, que es el estilo del producto como tal. Entonces, en resumen, aquí podemos tener un control de las salidas, es decir, de las unidades vendidas, y también podemos saber cuánto se ha ganado en cada una de estas referencias vendidas. Como lo mencionaba al comienzo del video, este caso de uso que estamos viendo es un punto de partida para obtener un proceso de negocio en la gestión de pedidos y ventas de una empresa que fabrica algún producto como tal. Entonces vamos a ver en este momento qué gráficas yo puedo tener en mi tablero de inventario. Entonces vamos aquí a la vista de gráfico y aquí tenemos estas gráficas que vemos acá en pantalla. La gráfica inicial es una gráfica que está apilada por el estilo del producto y por el color, en donde en cada barra yo puedo ver qué cantidad hay por cada estilo de producto, y dentro de esa barra yo puedo ver qué cantidad hay por cada color. Por ejemplo, en el sombrero de sol vemos de que hay 2 unidades de color amarillo y una unidad de color marrón, en la que me indica de que en total esa referencia tiene 3 unidades. Por acá tenemos una gráfica que se llama cantidades total por producto, y yo puedo en el eje X tener la referencia que manejo en mi stock de inventario, y cada barra me indica la cantidad total que se tiene por cada referencia. Aquí podemos marcar o hacer una línea base que nos va a indicar que por debajo de esa línea ya es un producto que está próximo a agotarse. Entonces aquí visualmente podemos ver qué productos están próximos a agotarse, que en este caso serían estos dos que están aquí comenzando. Monday también nos proporciona una gráfica o un widget llamado carga de trabajo, que usualmente se utiliza para poder medir la carga de trabajo de un recurso humano o de un recurso físico. En este caso podemos utilizar este widget también tomando como referencia la fecha en que se modificó un producto y tomando aquí por cada digamos que elemento el stock del inventario. Entonces, si vemos que este circulito está completamente lleno, es porque son productos que están bien del stock, están completamente abastecidos. O si vemos que este circulito no está tan completo, aquí podemos ver qué productos están a punto de agotarse. Un poco más abajo tenemos un widget de tipo batería en que me indica el porcentaje de productos que están completamente abastecidos. Y por acá tenemos otro widget que es de tipo número, en la que me indica la cantidad de productos que se tienen en bodega. Bueno, ahora pasemos a ver qué gráficos se pueden tener en el tablero de historial de pedidos. Al igual que en el tablero de inventario se tiene una vista de gráficos, y bueno, aquí comenzando tenemos dos gráficos en donde podemos segmentar la cantidad de pedidos por color o la cantidad de pedidos por estilo, en donde cada color aquí me indica un porcentaje y aquí cada estilo me indica el porcentaje de pedidos que se han realizado por ese estilo como tal. Podemos agregar diferentes widgets numéricos en donde aquí podemos segmentar las unidades vendidas por cada referencia. Entonces en este caso se tiene estos 5 widgets que me está indicando la cantidad de unidades que se han vendido por cada una de las referencias. Un widget numérico para indicar la cantidad total de ganancias, y otro widget que es de barra, en donde yo puedo ver qué referencia o qué producto me está generando más ganancias. Entonces en este caso es un widget que agrega mucho valor porque me indica cuál es el producto más vendido.